Muy bien, a las 9:44 de la mañana. Yo sé que es un tema maravilloso, sobre todo para aquellas personas que a veces tenemos en la cabeza cómo nos alimentamos de manera sana, si las vitaminas, proteínas, fibra, si el exceso o el defecto es válido. Y para ello siempre yo recurro, Mónica, y siempre lo he aprendido en mi casa, que a los que saben hay que consultarles, no al de la esquina, no a la amiga, no al amigo, porque muchas veces esto puede ser peligroso. Por ese motivo, hoy tenemos a Mauricio Hernández, que es un farmacólogo muy importante, clínico, que nos viene a hablar, Mónica, de las propiedades y dónde se encuentran lo que regularmente llamamos las vitaminas, las proteínas y la fibra. Mauricio, bienvenido. Herrán, mucho gusto. Bienvenido, Mauricio, las mañanas con uno. Bueno, ¿cómo están? ¿Por dónde quiere que comencemos? Comenzamos de pronto con un mito que es el tema de la carne. De la carne roja que dicen, que a veces es perjudicial para la salud. ¿Qué opina usted, Mauricio? Bueno, no. Las carnes, básicamente, y las carnes rojas contienen dentro de los macronutrientes son lo que nos llama los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Las carnes básicamente son proteínas. Las carnes rojas no es que tengan de alguna forma o produzcan algún tipo de enfermedad en su consumo o sobreconsumo, produzcan algún tipo de patología. La carne roja no es maléfica desde ningún punto de vista. Consumirla en exceso sí, para algunos pacientes con algunas enfermedades como la gota, por ejemplo, en ellos la carne roja sí tiene una condición especial que hay que bajar su consumo. Pero entonces, ¿por qué dicen tanto o está el mito de que la carne roja lo llena uno de toxinas? Que por eso no es malo y que hasta lo envejece a uno, eso es lo que dicen muchas personas. No es cierto, no es tan cierto. Eso hace parte de los mitos que tenemos, entre muchos, porque uno podría escribir, no sé, un libro de esas odiseas griegas con mitos, con los mitos que existen. Mitología de los alimentos. De los alimentos, sí. Pero no es cierto, o sea, todo en exceso es lo que puede entonces de alguna forma. Bien comer carne. Está bien comer carne desde cuando esté bien preparada. Lo malo es consumirla muy asada, demasiado condimentada. No sé, a veces pues hay que evaluar eso y es que pues el tratamiento del ganado y esas cosas, a veces sí hay críticas en cuanto a ese tema, pero la carne como tal, la carne roja en buenas porciones aporta la proteína en una persona. Muy bien. Mi esposa, que me cuida mucho, y usted me corregirá o la corregirá, ella es, obviamente, es saludable la carne, pero digamos lo que a veces compone la carne es lo que es a veces peligroso. Verbigrasa, Cuando tiene mucho la gordo. grasa o el gordito, el cuero del pollo. Ese tipo, digamos, de partes que van dentro de la carne sí son las que son un poquito perjudiciales a la salud. Exacto, y en exceso. O sea, la grasa es necesaria de alguna forma y que la carne tenga un pedacito de grasa, el pollo un pedacito, pues esa grasa hace parte fundamental de la composición del cuerpo y le da sabor y es fundamental. Pero en exceso, comer mucho, entonces las personas que tienen algunos problemas de obesidad o sobrepeso, pues se les recomienda que empiecen por eso, porque lo que hay que bajar ahí es la grasa, entonces quitarle el cuerito al pollo, a la carne quitarle la grasita, esas cosas. Y ahí viene otra pregunta, ¿grasas animales o vegetales? ¿Cuál es mejor? Realmente las dos son necesarias, pero en sí hay que evitar las famosas grasas saturadas, Sí. ¿Qué esas son cuáles también, llamadas trans, son las que están en la grasa como tal, por ejemplo, o hay algunos aceites también, o mantequillas que son preparados con estas grasas sobresaturadas. Entonces es importante a veces leer la etiqueta de los productos y ver el porcentaje o qué tantas grasas saturadas o polisaturadas. ¿Esas son las tienen. mismas hidrogenadas? Sí, hacen parte químicamente, son las mismas hidrogenadas. Pasemos a otro mito. ¿El azúcar morena o moreno es mejor que la refinada? ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Pues realmente el azúcar, el que debe consumir es azúcar orgánica, ¿sí? El azúcar morena sí tiende a tener algún beneficio sobre el azúcar que ha pasado por varios procesos para lograr su obtención. Entonces, es un mito también. Ahora, es un mito. El azúcar, digamos que es donde proviene básicamente de la misma fuente, solo que una es un azúcar con menos procedimientos. Refinada. Exacto, Pero si entre procesos. escoger el azúcar o escoger un suplemento de azúcar, hoy en día la tendencia es esa, ¿no? Sí. De buscar de Stevia. pronto la stevia, bueno, dicen que es mala y usted me corregirá. No, la stevia es la única que el dice que es tema del buena. aspartame, el tema de ese tipo, Esplenda. digamos, de endulzantes diferente al azúcar de la calle.
No es mala. O sea, lo que es el stevia y el aspartame, estos azúcares... ¿Pero es preferible que el realmente azúcar normal? Es preferible, claro que sí. Si es posible uno endulzar con este tipo de azúcares, sería ideal hacerlo. Es muy saludable. Eso no quiere decir que el otro azúcar sea malo. Lo que digo siempre, el problema es el exceso. Porque cuando nosotros hablamos de azúcar, entonces los alimentos, los jugos, son con grandes porciones y cantidades de azúcar. Y si ustedes ven en la pirámide alimenticia que salió así un rato Mauricio, en pantalla, tenemos una pirámide de los alimentos y de todos los valores nutricionales. Mira. Comenzamos grasas y azúcares. ¿Estos deben estar en la punta de la pirámide? Para Lo que ahí va. menos debemos consumir. Para allá iba. Entonces los azúcares están en la punta, que quiere decir la porción que yo debo consumir de azúcares, como los que estamos hablando, debe ser mínima. Entonces si yo endulzo algo, un jugo, debería ser una porción, una pequeña cantidad de azúcar y no la que usualmente utilizamos como para endulzar las frutas, para enmelosar los alimentos, el jugo, esas cosas. A ver si entiendo un poco la pirámide. Uno va del piso hacia la vértice superior. Sí. Puede ir así, en orden de prioridad para una alimentación saludable. Exacto, en número de Entonces, en porciones. ese orden de digamos. ideas, lo último sería grasas y azúcares. Exacto. Después, leguminosas y elementos de origen animal. En segundo nivel, frutas y verduras. Y en primer nivel, cereales y tubérculos. Exactamente. Así es, ¿no? Así es. Nos quedamos en las grasas y azúcares. Luego sigue leguminosas y alimentos. Se nos fue por ahí. Leguminosas y verduras y carnes, alimentos Y carnes también, ¿no? proteicos. Alimentos de origen animal. De origen animal, que son las carnes. Sí, ahí cuáles entran además de las carnes. ¿Cuáles son las leguminosas? Que no todo el mundo lo conoce. Leguminosas, o sea, eso entra, digamos, dentro del grupo de lo que son frutas y eso, pero puedes encontrar la habichuela, por ejemplo, la habichuela entra dentro de las leguminosas y algunos de estos granos. La lenteja, los frijoles. Bueno, esos también entran dentro Garbanzos. de leguminosas, exacto. Entonces, eso es importante consumirlo en porciones Muy bien. adecuadas. Aprovechando que Mauricio es un farmacólogo clínico, hay series o hay mitos relacionados con el tema de los alimentos y las bebidas. ¿Qué tal mito es que el alcohol, y ojo, prudentemente, es malo para la salud? Porque van a decir, a ver, pues si se baja una media botella de las que sabemos, pues... No, el alcohol como tal es malo para la salud. No, como todo, el alcohol en exceso. ¿Sí? Digamos, generalizar puede ser una tendencia negativa a veces en ciertas apreciaciones. En este caso, el alcohol puede ser fundamental en porciones mínimas diarias. Como por ejemplo digamos, un vino. Tomarse un vino o un aguardiente, un whisky al día. Los europeos lo consideran y han demostrado en algunos casos y estudios que puede inclusive ayudar a prevenir algunas enfermedades o riesgos cardiovasculares, cáncer o algunas cosas, porque se ha visto beneficios con el consumo de Y el de alcohol. Buscafé, Entonces, que es el que se toma uno siempre al final, bueno, no siempre, pero siempre viene la cremita de menta, que viene la grapa, que tiene algo de alcohol, pero que tiene más dosis de azúcar. más dosis de azúcar. Sí, todas estas cosas que vienen tan preparadas, con tantos preservativos, con tanto... es recomendable Pero evitarlo. es que es O sea, muy rico, ¿no? Uno termina es una comida con un amaretto. El alcohol Es tiene una delicia. grandes cantidades de azúcar. Hay personas que hacen dieta, se cuidan mucho con la alimentación, no consumen grasas ni carbohidratos en exceso, pero toman licorcito y ahí es cuando tienen grasita localizada. ¿Se debe a eso por el alcohol? ¿Ayuda también a retener El grasas? alcohol, sí, en exceso tiene abundantes cantidades de azúcar. El alcohol, el aguardiente, eso... por eso la fundamental. gente obesa también tiene alguna relación. Sí, dice, pues Claro. que yo no Se como toma- nada, yo como poquito, Come pero poquito, ¿cuántas pero botellas al día? aguanta, sí, se mete 4 polas de... No, eso es complicado. Claro, Otro mito que tenemos también Sí. es en cuanto a las comidas rápidas, que dicen que son poco saludables. ¿Eso es cierto o es falso? Bueno, eso sí tiende a ser cierto. No es tanto mito, porque realmente las comidas rápidas que conocemos como hamburguesas, como perros Perro. calientes, y frituras, desgranado, tienen un alto sus contenido en papitas. carbohidratos. Pero y yo un le alto complemento contenido en la grasas. inquietud que tiene Mónica. Sí, sabemos que siempre la comida, entre comidas basura, siempre es perjudicial. Sí, Pero es para una perjudicial. persona que está en tratamiento de bajar de peso, ¿sí es más letal tener que comer este tipo de alimentos? Sí, claro. Si uno está en un proceso de bajar de peso, estos alimentos, lo que le digo, son muy ricos en grasas y carbohidratos. Y eso es lo más, como usted dice, letal Sí. para el aumento de peso y el aumento corporal. Entonces, normalmente lo que pasa es cómo vienen asociadas estas cosas. Saben que un perro caliente viene, además del perro normalito, con la salchicha y el pan. que no, es, eso bueno, viene la con grasita. doble troque. Con las Eso viene papitas con las fritas. papitas fritas. ¿Y aquí en viene Colombia he visto con- esos perros? Sí. Eso le El meten perro. de todo, hasta cuchuco de trigo. Le he visto yo perros con cuchuco. No, una Pero cosa hay algo que es
escuchado y es que Una hay vez. personas nutricionistas que dicen que las hamburguesas en realidad no son tan dañinas. Lo malo es cuando se le agregan salsas y las papitas fritas, pero en realidad es un alimento muy completo. Está el pan, que es el carbohidrato, la carne, la proteína y el queso, que viene siendo la parte láctea. Le ponen el tomatico, O la la forma lechuga. de la hamburguesa, o sea, la contextura de la hamburguesa. También. Porque si tú la haces en tu casa con carne molida, Sí. es la hamburguesa de carne. Sí. Pero afuera a veces viene llena de residuos. preservativos, de cantidad de cosas que nada que ver. Exactamente, entonces eso depende cómo uno lo ponga. Entonces lo que tú dices, una carne bien preparadita dentro de un pan. Les cuento quizá una infidencia. dietético es ¿Cuál? bueno. Les cuento una infidencia. Los últimos exámenes de sangre me dijeron que el colesterol lo tenía disparado. Por las nubes. Sí, y entonces lo primero que dicen es, quite los huevos y quite los mariscos para bajar el colesterol. ¿Qué dice ¿Eso usted? es cierto? Los huevos en sí, lo que es la yema del huevo, es la que tiene una porción o una cantidad alta de lo que son colesterol o grasas. Las como tal. yemas. Entonces, exacto. Esa es la que tiene un porcentaje alto de colesterol. Entonces, no es omitirlo tampoco, o sea, es bajar, no comerse 3, 4 y el huevos camaroncito, diarios. y el langostino. Bueno, la comida de mar no es y el langostino no es que tenga tanta grasa, al contrario, tiene grasas pero buenas. Pero cada cuánto Son se puede los comer una omega porción 3. de ceviche, de langostinos apanados. Bueno, una vez a la semana, en una porción pequeña. Ah, es una vez a posible la que lo haga. semana. Obviamente, Una vez a la pero semana no tan grave. Ahí sí me dejo invitar con Además, Mónica. si se acompaña de Que me ha ejercicio. invitado varias veces, le digo que no, que el A comer colesterol unos lo tengo langostinos alto. así gigantes, pero es que él me dice que el Uy, colesterol que pero se bueno, le va por el viernes creo que fue. hicimos herejía, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. El viernes pasado. Oh, sí, qué rico. Comimos muy rico. Bueno, entonces, para las personas que no son capaces de comer netamente saludable, sino que de vez en cuando les gusta comer algo de comida chatarra, ¿cada cuánto recomiendas hacerlo y que no perjudique la salud? Bueno, pues mira, es muy común en la población, por eso esto es importante y es que en el 2003 la Organización Mundial de la Salud hizo una promoción fuerte para el consumo de frutas y verduras porque se ha identificado en nuestros países y países en desarrollo como el nuestro que el porcentaje de personas que consumen frutas y verduras es mínimo. Es muy decir, poquito y con toda la variedad, somos una zona tropical, Exacto. tenemos todo lo que vemos aquí. Entonces Colombia es un país productor, más no consumidor. Claro. Mauricio, dicen también, hay otro mito, que las mujeres embarazadas deben comer por dos. O sea, por el niño o la niña o por quien venga y por ella misma. Que sí es cierto eso, que tienen que dobletearse. En vez de 2 tamales, 2 desayunos, porque es que el niño Para hay que que se alimente alimentarlo. bien. No, digamos que los requerimientos de una materna, de una mujer embarazada, sí son mayores que los de una persona normal, pero tanto como dobletearse o tomar 2 porciones porque el niño necesita, puede contribuir a que haya un Ganas sobrepeso y el niño al nacer pueda tener complicaciones como diabetes o sobrepeso He también. escuchado o- también que salen o alérgicos a la sobrepeso. lactosa, cuando la madre consume mucha leche que para que el niño tenga calcio. Bueno, eso sí puede ser un mito también. ¿Mito? Sí, ese es mito también. Pero en lo que decíamos en cuanto a las porciones que hay que comer, no, sí, la mujer consume un poco más y de por sí tiene que estar alimentándose de forma más continua y seguida. Usted me da papaya para hablar de un tema que es muy polémico, que es el tema de el consumo de leche de vaca. Sí. Hay muchas personas que hoy en día ya dicen que uno no debe consumir leche de vaca, sino hasta cierto momento y ya después no. Incluso hay gráficos que aparecen donde está la vaca y están pues un par de personas en la Chupando tetica de la la teta vaca. de la vaca. ¿Qué tan cierto es que la leche realmente llega un momento en que no sirve para el cuerpo humano? No, tampoco. Es un mito también. O sea, la leche como lácteo y como base de todos los alimentos lácteos es fundamental y no hay ninguna etapa de la vida. Uno tiene, digamos, la leche rica es en calcio, ¿cierto? Que es como la razón por la que se consume para prevenir la osteoporosis, las fracturas y esas cosas. Pero es un mito el decir que hay alguna etapa en que no debe consumirse. Lo que pasa es que hay personas que sí tienen problemas de intolerancia a la leche de vaca, esas cosas. Entonces ya entra uno a manejar otro tipo de leche, leches de soya o algo así. Pero la leche de vaca debe consumirse normalmente durante toda la vida. Es un aporte fundamental de calcio que debe Yo estar quiero presente en meter la dieta. cucharada porque yo no consumo leche de vaca, sino leche de almendras. Y me han dicho, aparte de que sufro de intolerancia a la lactosa, es que la leche de vaca es para las vacas, que uno no necesita ese alimento porque eso es para la vaquita, para el que acaba de nacer, que uno no necesita eso. Es más, que supuestamente las personas consumen lácteos por el calcio, pero para que el calcio reaccione y funcione en el cuerpo necesita el manganeso, lo que no tiene la leche de vaca. No, incluso los mamíferos, y con el debido respeto, Mauricio, te das cuenta, tiene un ciclo. Los terneros, los micos, todos tienen. Amamantan, obviamente, durante un periodo y después, chao, se van, no sé.
Mito también. O sea, la vitamina D es la que realmente debe estar acompañada del calcio para que usted pueda Sí. utilizarse y usar. No tanto, obviamente, el cuerpo es complejo y biológicamente, pues el calcio no actúa solo, necesita otros nutrientes. Entre esos magnesio, Sí. fósforo es fundamental que estén presentes Potasio. porque esto es más complejo de lo que uno podría pensar, pero las reacciones biológicas necesitan para producirse muchas sustancias, muchos nutrientes que todos tienen que jugar como en un equipo para lograr que el Así es. metabolismo sea Es un tema funcionalmente controvertido, normal. es un tema Entonces, controversial que es válido. Mauricio, lo voy a invitar, perdóname, Sí. Mónica, a que en un momentico, ¿por qué no nos da como una especie de recetario de un día común y corriente para uno comer sano, tener las vitaminas, proteínas y fibras necesarias en un cuerpo de una niña como Mónica, del mío? Muy bien, de las Hernancito, personas me que dejó nos están viendo? preocupada eso del tema del ombligo, porque es que si por primera vez ve una persona, pues ¿cómo le ve el ombligo? ¿O qué dice Mauricio? No sé. Omito A propósito de la concepto. pregunta de lo que estamos hablando, Mauricio, rapidito, ¿qué es lo primero que le ve a una mujer? La cara. La cara, Sí, sí. primordial. Primordial para Muy bien, entonces seguimos hablando del tema de las vitaminas. Hay algo muy importante de lo que no hemos hablado y es de los alimentos ricos en fibra. La fibra es muy importante, pero en exceso también es malo. Es cierto, entonces las vitaminas, perdón, las verduras y las frutas son una fuente importante Sí. de minerales, de agua, una porción pues muy corta, pero aportan agua, y de fibra. Ok. La fibra, ¿dónde está presente? En la cáscara de algunas de las frutas. En la cáscara. Entonces, por ejemplo, la manzana. en Entonces este es caso. importante no pelar la manzana. Es importante no pelar la manzana y consumírsela con la cáscara, Ok. porque ahí está el aporte de fibra. Entonces cometemos un error cuando la pelamos y no la comemos pelada, o cuando la llevamos a jugos. Cuando se licúa y se cuela. Y se cuela, también podemos cometer Ok, errores. eso cuando se puede hacemos hacer con frutas en las que se puede consumir la cáscara, La como cáscara. la manzana, la pera. Y la pera. Pero el banano, la Sí, granadilla, y la piña, papaya, no la creo piña, que no sea una buena opción, pero pues en estas. Las otras también tienen algún porcentaje de fibra. Todas las frutas tienen fibra en la pulpa, Sí. o en alguna parte de su composición tienen fibra. Entonces lo importante es consumirla, ojalá de forma natural, para obtener la fibra que pueda, Pegándole el mordisco. pegándole un mordisco. Las mujeres somos adictas o con el paso del tiempo nos hemos vuelto así adictas a la piña, porque hay algo que tiene la piña que se llama bromelina, que Sí. según tenemos entendido ayuda a bajar de peso, ayuda a quemar grasa, ¿eso es cierto? Como tal, la bromelina sí es un componente importante en el metabolismo Sí. de los carbohidratos y las grasas, pero no solo la bromelina, sino otros componentes. No solo es la piña, son Ok. otros vegetales también tienen composición de otras sustancias aparte de la bromelina que son útiles en el metabolismo y en acelerar, digamos, el metabolismo de la grasa, que es lo que uno necesita. Sí. Pero eso de la dieta de la piña, esas cosas Puede ser son algo de mito. mitos. Muy bien, por aquí tenemos gomitas con vitamina C, otras gomitas con fibra. Esto lo consumimos como si fuera un postrecito, pero ¿qué tan bueno o hasta qué punto podemos llegar en el consumo de esto? ¿Qué tan dañino puede ser si lo hacemos en exceso? Exactamente. Lo ideal es que uno pueda obtener los nutrientes Sí. de fuentes naturales como son las frutas y las verduras. Ajá. Resulta que como estamos en una sociedad donde es difícil que logremos esas porciones de lograr lo que dice la Organización Mundial, que es consumir al menos mínimo 3 a 5 porciones de fruta al día. Sí. En las estadísticas que se han hecho en el mundo, en países como Colombia, una de 10 personas o 10 colombianos hace eso. Sobre todo por el tiempo, porque a veces están en el trabajo, 8 horas seguidas, cómo se consume una fruta. Es una posible, verdura. exacto. Entonces eso se hace un poco complejo. Entonces para eso existen algunos complementos Sí. que no suplen jamás la fruta o la No es lo verdura. mismo. Es un complemento, no es lo mismo. Van a aportar, digamos, el exceso que hace falta o lo que hace falta porque no estoy consumiendo la cantidad necesaria de fruta. Entonces están, digamos, gomas con vitaminas. Sí. Entonces eso tiene una cantidad recomendada que en la etiqueta dice que no se consuman o se consuman máximo 2 gomas al día, 3 gomas. El error ocurre si muchas personas que piensan que las vitaminas o los multivitaminos son inocuos empiezan a consumir en exceso esto. Entonces ¿Y qué ahí sí puede puede haber pasar un cuando se problema. consume en exceso? Entonces hay síndromes que se llaman hipervitaminosis. Entonces cada vitamina tiene un problema, pero digamos que puedes tener consecuencias como náusea, diarrea, o síndromes, alteraciones hepáticas, Sí. daños, bueno, por consumo Daños en los crónico, por órganos ejemplo, también. daños en los órganos. Si consumes vitamina A crónicamente, Vitamina A. por ejemplo, exacto, como un suplemento en altas dosis, puedes tener toxicidad en el hígado. Wow. Entonces eso es un problema. Hay toxicidad renal y otro tipo. Entonces lo importante sí es consumirlas, pero siempre bajo la recomendación, ojalá, de un especialista, un médico, alguien que Hay otra vitamina, aquí tengo unas capsulitas de vitamina E, que muchas mujeres y hombres cometemos el error
de pensar que por si comemos o consumimos más vitaminas de estas, vamos a tener un pelo, una piel más saludable. Pero, ¿cuál es el punto ideal del consumo de estas cápsulas? ¿O cuál es la dosis máxima o dosis recomendada? Exacto, entonces la vitamina E viene en muchas presentaciones, como tú puedes ver, esta viene en cápsula blanda, que es una cápsula de fácil digestión, pero en el mercado tú puedes encontrarla en varias concentraciones y eso. Lo ideal del consumo de vitaminas y eso es que hay unas recomendaciones de ingesta diaria mundiales para cada vitamina y para cada nutriente y para cada edad y para si es mujer o si es hombre. Okay. En este caso para la vitamina, pues entonces, aunque son componentes o digamos productos que tú encuentras sin una receta médica, porque Sí. son de libre consumo, lo encuentras en la farmacia, Supermercados. en un supermercado lo puedes encontrar. Lo importante es seguir las recomendaciones de la etiqueta. En el caso de la vitamina E puede ser 1 o 2 tabletas al día, dependiendo de la concentración, porque vienen dependiendo para qué lo necesites. Si lo que necesitas es mejorar algo en la piel, en el cabello, etcétera, y no sobrepasar nunca esa recomendación por de pronto obtener un mejor beneficio, por querer el pelo más bonito de la piel, Más no va a brillante. obtener eso. O sea, la dosis es una y no sobrepasar eso. Afortunadamente las vitaminas tienen dosis tóxicas demasiado altas y usualmente pues no pasa a mayores, pero pues es ideal no sobrepasar. Bueno, y hablando de la vitamina E, hay personas que no la consumen pensando que de pronto le van a salir granitos en la cara. ¿Eso es cierto? Eso es o mito. Mito. Mito, sí. Vitamina E no está relacionada con los granitos. No, al contrario, la vitamina E y la A son antioxidantes que tienen pues esas funciones de antienvejecimiento un poco y esas cosas que con una buena nutrición y eso aportan muchísimo, pero jamás la vitamina E como tal sola no lleva a producir acné. Ok, por aquí nos están preguntando en nuestras redes sociales que cómo sería un desayuno completo y saludable que podamos recomendar. ¿Qué debe incluir ese desayuno? Bueno, entonces el objetivo de un hábito saludable, una dieta saludable es básicamente prevenir las enfermedades que llamamos crónicas, no transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, que hoy es tan común, el síndrome metabólico, la hipercolesterolemia, perdón, Sí, y otras qué enfermedades. difícil, Sí, hipercolesterolemia. Que se sube el colesterol. Esas enfermedades son las que hoy están prevaleciendo muchísimo, la población cada vez es más vieja. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Y para eso pues tenemos algo aquí sobre la mesa. Ok, ¿cómo sería un hábito para una persona, digamos, normal, sana, porque si tiene alguna enfermedad, pues ahí habrá modificaciones. Pero digamos un desayuno saludable podría ser, no tiene por qué ser feo consumir bien, una dieta bien. Digamos la espinaca Sí. que es una la Sí, espinaca. ese es el brócoli y la Ese es el lechuga. brócoli, la lechuga, la espinaca, que pues sabe, a los niños no les gusta, a los adultos tampoco, Sí. a muchos, a mí Yo no me agrada aprendí mucho. a querer la espinaca. Pero tú podrías hacer, digamos, unos huevos o un omelette de huevos con espinaca. Entonces la espinaca de alguna forma va oculta dentro de los huevos, bien preparados, con pues la sal adecuada, Y cocinada etcétera. se conservan las Y propiedades. cocinada, exacto. Sin mucha preparación, obviamente, sin muchos condimentos, sin muchas salsas, y ahí tienes ya la espinaca. Listo. Puede ser así, o puedes preparar unos cereales, pues con leche, cualquier tipo de cereal, o puedes añadir una harina que puede ser pan. Integral idealmente. Como este es integral. Exacto, pan con Con ajonjolí semillitas de o ajonjolí. pan con semillas que contienen fibra importante y que no tienen tanta levadura y esas cosas. Es el pan pues, que uno debería consumir en un desayuno normal y adicional a eso una fruta en la mañana. ¿Cuál fruta Puede se ser- recomienda para la mañana? Puede ser un jugo de naranja, Sí. puede ser, pero jugo ojalá el zumo sin agua y sin azúcar, que ese es el problema, que le añaden puro, azúcar. puro. Ojalá el jugo y el zumo puro o la fruta como tal sería también ideal que se lo pudiera consumir. Puede ser un jugo de naranja, puede ser unas fresas, también pueden ser adicionadas en el desayuno. Escoger una entre las múltiples opciones, pero lo ideal es que al día tú debes alcanzar el consumo de 7 porciones de fruta y verdura, entre fruta y verdura, 7 o sea, porciones. al menos 3 de frutas y al menos 4 de verdura en todo el día, que eso pues es lo que no estamos logrando hoy, lo que estamos promocionando este tema. Entonces, ¿Qué- eso es un desayuno ¿Qué sano. tan cierto es que se debe desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo? Eso es cierto. Es cierto. Es cierto, digamos que los nutricionistas han hecho estudios al respecto y recomiendan precisamente que la porción del desayuno va a ser una buena porción, generosa, pues sin exagerar tampoco, no es el tamal, más el pan, más la leche, más, eso no es un desayuno pues en buenas proporciones, equilibrado, pero pues puede ser más abundante que lo que es el almuerzo y ojalá la comida, una porción muy pequeña porque tú te acuestas, eso no se metaboliza a la hora que tú te acuestas, puedes tener alteraciones como pesadillas, porque eso es lo que ocurre, y por la noche pues el cuerpo no está funcionando muy bien, entonces eso puede ocasionar algunas alteraciones como sobrepeso. Lo importante en la noche es lograr ese descanso profundo y no que el cuerpo se encargue de hacer metabolismo a altas horas de la noche. Exacto.
Exacto. Entonces, comer antes de acostarse, ¿Sí? por lo menos 4 horas antes de acostarse puedes consumir algo, pero no antes de 4 horas. Antes de acostarse, ¿qué se debe consumir? Que sea ligerito. Puedes consumir, digamos, una leche caliente, un té caliente, con unas galletas, puede ser integrales, o una porción de fruta, puede ser también. ¿Fruta en la noche? Sí, puede ser en la noche. Porque esa Inclusive es en la otra que medianoche. han dicho también, que la fruta en la noche engorda. Hay frutas que no deberían consumirse, digamos, cítricos y esas cosas, porque al acostarse tiene algunos, pueden producir gastritis, algunas cosas en algunas personas, pero sí se debe consumir durante la noche. Inclusive después de la cena tú podrías comer horas después, en la medianoche, una fruta. Es lo recomendable, porque para alcanzar esa meta de 6 porciones, pues no es fácil. Tienes que tener 6 comidas al día, Sí. 6 pequeñas comidas al día, las 3 básicas más 3 intermedias, y en ellas incluir la fruta y la verdura. Hay unas plantas maravillosas como es, por ejemplo, la sábila. ¿Cuáles son esos beneficios y por qué la estamos consumiendo tanto? Bueno, eso también entra a veces, o sea, las verduras, la sábila y esos jugos verdes, esas cosas que hacen donde mezclan pues todos estos vegetales, echan todo en una licuadora y que dicen, no, eso es para limpiar el intestino, eso es para limpiar el hígado, eso es un mito. Es porque mito. realmente pues no hay nada en el cuerpo humano que uno pueda explicar como médico que limpie el intestino o limpie el hígado. Pues de pronto uno piensa eso Realmente- porque lo manda más para el baño. Puede ser que le dé una diarrea, un cuadro de soltura. diarrea y eso lo que está haciendo es deshidratarse, al contrario. pues de grado. O sea, lo que está ocasionando es un mal y no un bien, un beneficio al cuerpo. Entonces, este tema de la sábila, esas cosas hay que estudiarlas muy bien, si son buenas, si se pueden consumir, pero no es que tengan los beneficios extraordinarios que a veces se quieren ver en algunos. Muy bien, Mauricio, pues muchísimas Gracias, gracias por Mauricio. habernos acompañado A aquí y ustedes. traernos esta información tan interesante. Y ustedes en casita, aliméntense bien, por favor, con todos los alimentos que estamos viendo aquí. Es importante también que cuando vamos a escoger un plato de comida tenga todos los colores, ¿no? El arco iris. Esa es una de las Eso hace un recomendaciones buen balance de nutricionales, que tenga muchos colores y las frutas también muchos colores. Eso hace que sea rico y la variedad en vitaminas y nutrientes sea mayor. Es que ya no es un lujo, ¿no? La comida saludable ya no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. La gente piensa que no, que de pronto... No, hoy en día el organismo debe estar bien alimentado. Claro, es salud, es más vida, más tiempo de vida, menos Muchas gracias. riesgos de cardiovasculares. Y